Muy buenos días con todos los estudiantes de la institución educativa Virgen del Carmen. Mi nombre es Yasmín Aragón Salas y continuaremos trabajando el área de comunicación. Nos toca trabajar un tema muy interesante, un tema práctico, quizás un poco complicado de establecerlo frente a esta situación, pero nosotros debemos seguir aprendiendo en casa. Nuestros aprendizajes diarios son muy importantes. Sabes que nuestro curso o nuestra área es el de comunicación y nuestro tema de esta sesión de aprendizaje será el Philips 66. Esta es una técnica muy interesante, una técnica grupal que se trabaja como su mismo nombre lo dice, eh, con diferentes miembros. Sí, quizás como anticipé será complicado el trabajo práctico, pero aún así debemos conocer esta técnica porque más adelante lo podrás poner en práctica. Antes de iniciar esta sesión, vamos a dar quizás la bienvenida a nuestra lectura del día. Sí, vamos a comenzar a trabajar lo que es comprensión de lectura o la lectura del día. ¿Sí? Estas lecturas que van a venir en diferentes sesiones, no muy seguidas, pero siempre esforzándonos por mejorar nuestra comprensión de lectura, va a ser muy importante. Esta lectura del día de hoy es una lectura muy interesante, basada quizás en una problemática actual que vamos a poder discutir y tú vas a poder reflexionar desde casa. Acuérdate que vamos a tener que responder estas tres preguntas en nuestro cuaderno, ¿sí? ¿De qué trata el texto? ¿Qué es el feminismo? ¿Y cuál es la intención comunicativa del autor? Ya más o menos te estás dando cuenta por dónde va nuestra lectura, porque nuestra segunda pregunta ya nos está dando una inclinación hacia dónde está orientada nuestra lectura. Acuérdate también que vas a tener que ponerle un título a este texto, que no tiene título. Vamos a ver entonces y comprender mediante nuestra lectura este pequeño texto. Dice, todo un movimiento intelectual, social y político revoluciona los últimos años de la década de los 60 y toda la década de los 70 en los Estados Unidos. Cansadas de negociar, dice, cansadas de negociar, vamos a ver, no se nota muy bien acá nuestro texto, así, quizás sí, vamos a tratar de arreglar muy bien. Cansadas de negociar con los hombres para lograr pequeñas cuotas de igualdad y de medir la lucha feminista teniendo el estatus masculino como referencia, las feministas radicales deciden qué serán de ellas o qué será de ellas las artífices de su propio cambio. Su discurso sobre el género, la libertad sexual y el patriarcado se convierte en la base teórica del movimiento de liberación de la mujer en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Gran Bretaña y en otros muchos lugares. Y, y una larga lista, ¿no es cierto? Muy bien. Así, el feminismo radical es una corriente estadounidense que se desarrolla entre 1966 y 1977, con enorme influencia en todos los movimientos feministas posteriores. Su lema es lo personal es político y sus principales obras de referencia son La política sexual de Katie Millett y La dialéctica del sexo de Sulamit Philipstone. Acuérdate que cuando hablamos de política sexual y dialéctica del sexo, no, tu cabecita no tiene que ir a un tema diferente que no esté enmarcado en este texto. Cuando hablamos de sexualidad o de sexo dentro de las lecturas en muchos campos, vamos a referirnos al pensamiento de la diferencia entre masculino y femenino. Esta radical diferencia que existió en un determinado tiempo y momento en la historia y que hubo quizás mucho atropello por justamente las diferencias de género, que en esta época le consideraban esta dialéctica de sexo o política sexual, de qué pensamientos de estos géneros o diferencias de géneros existían. Veamos entonces
con nuestro texto, sigamos, las radicales tomaron distancia de los movimientos de izquierda en los años 60, que vinculaban el feminismo con el socialismo y la democracia, para extender la lucha contra el patriarcado de lo económico, público a lo social y privado. Sus argumentos defienden que la opresión de la mujer comienza en el propio hogar, ejercida por los padres, maridos, parejas, a través de las relaciones sexuales, la capacidad reproductiva, el control del cuerpo o el trabajo doméstico gratuito. Sostienen igualmente que el fin del capitalismo y la igualdad en la educación, las empresas o instituciones no son suficientes para acabar con la dominación masculina, ya que las relaciones de poder se desequilibran desde el matrimonio y la familia. Si las feministas negras hablaban de las razas, y las socialistas de clases, el feminismo radical opta por la casta sexual para explicar la estructura base del poder. Para muchos o muchas autoras como Alicia Puleo, el feminismo radical marca el inicio de la tercera ola feminista o feminismo. Muy bien, un tema muy controversial, un texto bastante filosófico, bastante dialéctico, que va a enmarcar una etapa de la historia del pensamiento de las mujeres, un tema bastante interesante que nos enmarca quizás este feminismo desde otro punto de vista, que no es ajeno a la actualidad. Recuerda que por causas del COVID-19, muchas parejas con problemas de machismo, con problemas de agresión familiar o agresión doméstica, viven justamente esta situación de opresión y lamentablemente no denuncian o no exponen su situación frente a las autoridades y terminan en feminicidios. Quizás esta corriente, esta forma de pensar de las feministas ha sido en esta época un paso más para darle más derechos a las mujeres, para hacer notar que las mujeres están en las mismas condiciones que los varones y marcar claramente que el término sexualidad eh, dentro del género y asimismo la dominación del varón encima de la mujer en muchos campos de la historia ha sido un tema de discusión bastante polémico que se debe analizar porque aún hay muchas familias que lamentablemente tienen este pensamiento retrógrada o un pensamiento muy antiguo con respecto a la posición de la mujer. Y es por eso que nacen estas formas de pensar quizás un poco radicales como el feminismo o el machismo, ¿no? Que siempre, recuerda, todo lo radical es negativo, tiene que estar siempre en el término medio respetando ambas partes. Bien, entonces vas a tú analizar y responder esas tres preguntas de comprensión de lectura. Bien, vamos a ver nuestro propósito del día de hoy. Es conocer y llegar a practicar la técnica del Phillips 66. Muy bien, esta técnica incluso podemos entrar en debate dentro del Phillips 66 a través de nuestra lectura práctica. Y lo puedes hacer en casa, con las personas que están a tu alrededor, ¿sí? Veamos, entonces el título a trabajar en nuestro cuaderno o nuestro portafolio será Técnica Grupal del Philips 66. Conozcamos entonces esta técnica, de qué se trata, en qué se basa. Bien, el Philips 66 corresponde el nombre de esta técnica que deriva a su creador J. Donald Phillips de Michigan State College. Pequeños grupos, dice, de 6 personas van a debatir un tema durante 6 minutos. Este tema concreto les ayudará a tener ideas más claras, obteniendo así una conclusión grupal. Entonces, si te das cuenta, como son integrantes de un grupo de 6 personas que van a debatir durante 6 minutos, es uno de los motivos por el cual se llama Philips 66. Ejemplo, cómo organizar un montaje de un escaparate o cómo buscarle una solución a nuestra lectura, que es el feminismo, ¿no? Un tema de debate bastante interesante.
Veamos, también nos dice que el Phillips 66 es una técnica de bastante dinámica de trabajo en equipo que se basa en la organización de la clase o reunión social grupal para elaborar e intercambiar información. Eso, intercambio de información mediante una gestión eficaz de tiempo y también se le da un determinado momento de opinión. Entonces es muy importante el tiempo dentro del Philips 66. Acuérdate que es el intercambio de información uno realizamos o practicamos esta técnica. ¿Cuál será el propósito del Philips 66? El propósito por el cual tenemos que partir es obtener opiniones rápidamente. Quiere decir que como nuestro debate es en un corto tiempo, todos tenemos que razonar, pensar de una manera veloz a través de nuestros aprendizajes previos para obtener estas opiniones y que nutran a nuestro grupo para que se debata con los demás grupos. Por eso es obtener opiniones rápidamente. Acuerdos parciales, decisiones del procedimiento, sugerencia de las actividades, tareas de repaso y de comprobación de conocimientos. Cualquier otra forma de obtener esta información para en bien del grupo de trabajo. ¿Cuál será el procedimiento? Dice, se formula con precisión la pregunta o se da a conocer el tema del caso y explica cómo los miembros han de formar subgrupos de 6 personas ya sea desplazando los asientos o volviéndose 3 personas de la fila, de adelante hacia atrás, del cual forma el grupo esté formado y no ocasione desorden dentro del aula o el ambiente de aprendizaje. Vamos a ver entonces ahora el tiempo y el número de participantes. ¿Ya lo estás adivinando? Claro que sí. Cuando se percibe una oportunidad de realizar este tipo de debates rápido para quizás discutir un tema, que en este caso vamos a utilizar la técnica del Phillips 66, se forman grupos o subgrupos de 6 personas. Esto es si deben elegir a un coordinador o líder. Dentro del grupo debemos escoger a un coordinador o líder y a un secretario, el cual va a anotar todas las opiniones, toda la información que en este momento y en este corto tiempo se nos va a venir a la mente para poder enunciarlos y que nuestro grupo sea un grupo que transmita buena información. Entonces el secretario se va a encargar de anotar, los cuales son los que explican las ideas del grupo. Al final, como el coordinador es el líder y el secretario va a anotar todas las opiniones e ideas de los participantes, entonces ellos se van a encargar luego de transmitir a los demás grupos cuál ha sido su opinión. Dice, el tiempo determinado es de 6 minutos a los participantes de la exposición del Philips 66. Son los 6 minutos para cada grupo. De estos 6 integrantes, 2 de los integrantes van a jugar los papeles primordiales, que van a ser el coordinador o el líder y el secretario que va a anotar. Pero estos miembros del grupo que forman también dentro de los 6, también tienen su opinión y también tienen que participar. Solo que ellos van a ayudar a dirigir de mejor manera a nuestro grupo de trabajo para realizar correctamente esta estrategia del Philips 66. ¿Cuál es la estructura? Veamos, tenemos el coordinador o conductor general. Será quien lleve el control del grupo completamente. Él va a decir quizás los turnos de participación dentro de mi grupo durante estos 6 minutos. Quizás a cada uno tendrá 1 minuto o menos de 1 minuto para dar su opinión. El coordinador es la cabeza, el conductor, el que va a dirigir al grupo. Es muy importante elegir al coordinador y todos podemos ser parte del grupo y todos podemos ser en un futuro coordinador con la práctica. También tenemos al moderador de cada subgrupo. Este es adicional. El moderador es elegido por los integrantes del subgrupo, ¿sí? Controla el tiempo, cuida de que todos los miembros del subgrupo intervengan en un plazo de tiempo indicado. Claro, el moderador a su vez, claro que sí, nos va a ayudar dentro del grupo si es que queremos escogerlo a que ayude al coordinador. Pero acuérdate que el coordinador también podría ser el conductor general, que también va a tener esa denominación. Quiere decir que en un salón de clases quizás el profesor va a decir que vamos a debatir sobre el tema del feminicidio o el feminismo. Entonces el profesor
va a formar 6 grupos grandes. Él va a ser el conductor general porque él está orientando en primera instancia a todos los grupos. Pero también dentro del grupo puedo tener un coordinador o moderador que me va a ayudar a, como dije, estructurar mejor a mi grupo, que me va a ayudar a encaminar de manera correcta a mi grupo. ¿Sí? Y finalmente tenemos al secretario relator del subgrupo, que se encarga de anotar las opiniones de cada miembro y lee las conclusiones finales para dar lo establecido por su grupo y darlo a conocer a los demás grupos. Y cada grupo va a tener esta estructura. Entonces, acuérdate, puede ser el coordinador dentro del grupo o el moderador dentro del grupo, pero el conductor general, que también toma nombre de coordinador, pues en este caso sería el profesor si hablamos en un campo educativo. Si fuera en una universidad, también sería el docente. Pero quizás no, simplemente a un grupo de estudiantes se le ocurrió debatir en tu barrio o en tu casa, a un grupo de jóvenes, entonces solamente se van a formar los grupos y van a discutir de un tema que a todos se les ha ocurrido. Entonces cada grupo va a tener un coordinador o moderador, ¿sí? Bien, vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas del Philips 66. Las ventajas, dice, es una técnica muy sencilla, facilita la confrontación de ideas. Cada uno va a tener una idea diferente y un punto de vista. El esclarecimiento enriquece mejor a las demás personas. Es muy importante. En poco tiempo se pueden recoger las aportaciones de ideas, bastantes ideas, para llegar a una conclusión bastante sólida. Garantiza así la participación de todos, porque todos tenemos un tiempo, casi de un minuto, para poder dar nuestra opinión. Aquí no hay quien no opine, todos participamos. Estimula, valga la redundancia, a los tímidos, no va a estimular y estimular a las personas que quizás seamos un poco más tímidas, pero siempre tenemos una idea que expresar y propicia siempre la participación oral o la expresión oral, porque es una forma de comunicarnos más sencilla y transmitir nuestros pensamientos. ¿Cuáles serían las desventajas? Únicamente estimula la participación de los alumnos o de un grupo de personas, por lo que no es útil para el desarrollo de habilidades ni cambio de actitudes. O sea, este tipo de técnica no va a cambiar la actitud de nadie, va a ser mejor más dinámico para que cambie el comportamiento, no actitud, ¿no? El comportamiento quizás de timidez frente a la participación grupal, ya que todos van a tener que participar. Y como están entre compañeros y en un grupo cerrado de 6 alumnos o 6 personas, se les va a ser más fácil interactuar con ellos que delante de todo un salón de 30 o 35 compañeros. Muy bien, entonces esta ha sido la técnica de 6 que debemos de trabajar. ¿Qué aprendimos hoy? Justamente hemos aprendido acerca de esta nueva técnica del Philips 66 y por qué lleva ese nombre. ¿Cómo lo aprendimos? A través de este video de sesión de aprendizaje aprendiendo en casa y mis diapositivas. Muy bien, ¿cómo lo pondremos en práctica? Lo pondremos en práctica, claro, valga la redundancia, practicando esta técnica en casa, si es que podemos hacerlo en un solo grupo y también con nuestro libro de trabajo. También en el colegio al regresar lo vamos a poner en práctica. Ahora es tu turno. Primero vas a realizar tu organizador visual en tu cuaderno comparando lo aprendido en esta sesión con la página 9 y 10 de tu libro de teoría de comunicación. Y luego vas a realizar tu libro de trabajo, las páginas 6 y 7, las actividades que te indican. De esta manera hemos terminado nuestra sesión de aprendizaje, esperando que haya sido muy productiva para ti y que hayas aprendido algo nuevo. Conmigo será hasta la próxima sesión. Nos vemos la próxima clase.